Es momento de conectar con nuestro colega Ever Vargas. Se lleva a cabo el Foro Industrial en La Paz. Los detalles contigo, Ever. Muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches a todo el país y nosotros nos encontramos en el foro de la Cámara Nacional de Industria. Yo quiero mostrarles cuál es el panorama a esta hora de la noche, toda vez que ya ha iniciado y en estos momentos, como ustedes pueden observar en cámaras, se encuentran los candidatos. Estamos hablando de la Alianza Unidad Samuel Doria Medina, además del Movimiento al Socialismo Eduardo del Castillo, Pavel Aracena, candidato presidencial de ADN, y asimismo se encuentran otras organizaciones. Estamos hablando del sector económico, como la Cámara Agropecuaria, la Cámara Nacional de Industria, la Cámara de Exportadores de Exportadores de Bolivia, y en esos momentos brinda su discurso el presidente de la Cámara Nacional de Industria. Escuchemos. Aspiran a gobernar el país, y más importante aún, para que la escuche el pueblo boliviano, porque lo que hoy se discute aquí no es un simple programa económico. Hoy, señores, se discute el destino de Bolivia. Producimos en Bolivia, generamos empleo en Bolivia y soñamos con una Bolivia que crezca con todos y para todos. Pero también sufrimos cuando falta diésel en las fábricas, sufrimos cuando las divisas escasean, cuando el contrabando nos asfixia, cuando no tenemos energía para garantizar la propia producción. Y aún así, los industriales estamos de pie, porque no sabemos rendirnos, porque el industrial boliviano nació para transformar, para resistir y para que toda Bolivia prospere. A los candidatos aquí presentes los saludo, pero también con firmeza les digo, hoy no han venido a convencernos, hoy han venido a escucharnos, escuchar a un sector que representa el 16% del PIB nacional, que aporta el 22% de nuestras exportaciones y que emplea a más de 600.000 bolivianos. Consumimos el 25% de la energía eléctrica del país. Lamentablemente, algunos candidatos han decidido no asistir a este espacio. Y debemos decirlo con claridad: cuando se aspira a gobernar un país, no se puede faltar a una cita con su gente. Eso es cerrar la puerta del diálogo con quienes día a día construimos este país. Palabras de bienvenida del presidente de la Cámara Nacional de Industria en este foro industrial que ya ha iniciado hace algunos minutos, y nosotros estaremos atentos a cualquier información que suceda dentro del foro industrial junto con los candidatos presidenciales rumbo a las elecciones del 17 de agosto. Bien. Gracias a nuestro colega Ever Vargas. Vamos a estar atentos a lo que venga en cuanto a la noticia del foro industrial que se está desarrollando en La Paz. Vamos hasta el foro industrial junto a nuestro colega Ever Vargas. Ya inicia la intervención de los candidatos a la presidencia. Ever, ¿qué tal? Por tanto, no se solucionan los temas. Y en estos momentos yo quiero mostrarles cuál es el panorama dentro del foro, donde han asistido diferentes candidatos en estos momentos. Como ustedes pueden observar, está el candidato de ADN, Pavel Aracena, posteriormente Eduardo del Castillo del Movimiento al Socialismo. También se encuentra presente el candidato de la Alianza Unidad, asimismo Rodrigo Paz de del partido político. Estamos observando cómo ustedes realizan las preguntas dentro del foro industrial, y en los plazos habrían concluido cuando se inscribieron o se estaban pretendiendo inscribir las otras candidaturas. Nosotros hemos desarrollado un nuevo plan con un nuevo equipo, con nuevas ideas, como el MAS 2.0. Gracias. Bien. Vamos con la siguiente pregunta. Estamos escuchando una respuesta de Eduardo del Castillo, candidato presidencial del Movimiento al Socialismo. Como ustedes pueden observar, continúan las preguntas a los diferentes candidatos presidenciales con respecto a la economía y sus propuestas. Ese gasto superfluo, que es cerca de un 15%, más en la subvención de hidrocarburos, póngase gasto superfluo, son 1.300 millones de dólares. Usted se corta esos 600 millones de la corrupción, de los hidrocarburos en la subvención, y abre la libre importación de hidrocarburos, ya tiene usted otros 600 más. Está hablando usted de 2.500 millones de dólares en 90 días, en 3 meses.
se puede, cortando estas tres, generar 2.500 millones de dólares y ya ha resuelto el 60% del déficit fiscal. Más adelante me gustaría hablar del 50-50, pero el déficit fiscal en 90 días se puede resolver el 60% del problema. Tienes la intervención del candidato de Rodrigo Paz. Ese es el panorama que podemos observar a esta hora de la noche y continúa el foro de la Cámara Nacional de Industria. Las mismas para todos los candidatos. Gracias a nuestro colega Eber Vargas. Más adelante tendremos el resumen de todo lo que está ocurriendo en el foro industrial en la ciudad de La Paz. Concluye el foro industrial. Nuestro colega Eber Vargas se encuentra en compañía del candidato a la presidencia Eduardo del Castillo. ¿Qué tal, Eber? Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Estamos en vivo, por favor, Eduardo. ¿Cómo ha visto esta evaluación del foro de industrial? Consideramos y aplaudimos que la Cámara Nacional de Industria tiene un compromiso con la democracia, por eso ha invitado a la totalidad de los candidatos, exceptuando algunos medios de comunicación, algunos sectores empresariales. Eso es la democracia, escucharnos entre todas y todos, y quienes no tienen un plan, un proyecto, una visión de país, obviamente se queda la silla vacía. Nosotros sí tenemos un programa de país, un plan de gobierno, tenemos una nueva visión de Estado, donde se elimine la burocracia excesiva y donde podamos emprender entre todas y todos. Un gobierno de los jóvenes para los jóvenes. Sobre la aprehensión de Ruth Dina, por favor, ¿qué opinión le merece? Desde el levismo, ¿consideran que es injusta esta decisión? Si usted lo considera, la respeto, pero no la comparto. La Fiscalía hizo su trabajo y bueno, hay que respetar el Estado de Derecho. Lo que determina el Ministerio Público tiene que ser aplaudible. ¿No se deben entorpecer las elecciones? No, para nada. Aquellos que están buscando movilizaciones con un pretexto, con el otro, yo estaría dudando cuáles son sus fines oscuros. El que se moviliza semanas, días antes de una elección es porque no quiere unas elecciones y su candidato está en caída. Don Eduardo, en esas líneas el levismo está promocionando el voto nulo blanco. ¿Qué opina? ¿Será posible esto por lo menos en el Chapare o estamos fuera del foco de eso? Como nadie va a votar por ellos, algunos descontentos que no tienen sus candidatos van a votar por nulo y Evo Morales quiere decir que votaron por él. Entonces quiere apropiarse de un hecho democrático que año tras año, elección tras elección se vive en nuestro país. Como ha caído en las últimas elecciones, como ya la Constitución, el pueblo boliviano le dijo, oye, Evito, no podés postularte, se debería respetar eso, hay que respetar las reglas del juego. Creo que la gente quiere renovación y eso es precisamente la candidatura de Eduardo y Milán, una nueva forma de pensar Bolivia, con nuevas ideas, no las políticas de los viejos, los cretásicos, no estamos para incursionar las políticas de la era de los dinosaurios, necesitamos políticas hechas por jóvenes en beneficio de las juventudes y las grandes mayorías en este país. Muchísimas gracias, esa es la información que tenemos a esta hora de la noche. Ya ha finalizado el foro industrial. El candidato presidencial por el mando del movimiento al socialismo también se ha referido con respecto a la evaluación que han hecho los demás candidatos y sobre la aprehensión de Ruth Dina.